Bitácora de la Capitana, fecha estelar 2415.87. En la inmensidad de la galaxia, no todos los viajes comienzan con un warp. Algunos lo hacen bajo la nieve. Hoy nos alejamos un poco del puente de Mando para mirar otra historia. Una invasión, una nevada mortal, una resistencia, una humanidad que no se rinde. Y como en Star Trek, un mensaje poderoso escondido entre las estrellas y las viñetas. Computadora, fin del registro. Bienvenidos a Frecuencia Trek, el podcast donde desarmamos motores warp, exploramos la historia de Star Trek tanto frente como detrás de las cámaras y lo más importante, celebramos cómo esta saga nos conecta con nuestra humanidad. Yo soy Julieta, la chica Trek y chica geek, su capitana en esta aventura interestelar. Y hoy no viajo sola por esta ruta estelar, me acompaña una gran tripulante, comunicadora estelar, amante del universo Trek y del análisis con mirada crítica y amorosa, Dax del Rincón de Sam. Bienvenida a bordo, Dax. Gracias por la invitación. Yo siempre muy feliz de compartir un viaje estelar y más cuando no soy yo la que tiene que pilotear la nave porque suelo perderme bastante. Así que voy a disfrutar el viaje. En cualquier nebulosa. Sí, tú te pierdes en cualquier nebulosa. Enfrentándome en nebulosas raras. Es que tú eres como Janeway, te vas a cualquier nebulosa para tener suficiente energía para hacerte un matecito. Obvio. Doblemos para allá, ahí hay hierba, vamos para allá. Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos tomamos un matecito? Por mi parte un café, así colombiano, bien delicioso, encendemos los motores y nos embarcamos en esta aventura. Bárbaro. Dax, yo sé que eres fan de Canción de Hielo y Fuego y tienes tu canal El Rincón de Sam donde nos hablas de esta maravillosa serie literaria, pero bueno, hoy vamos a Warp y también a invasiones alienígenas porque en este episodio vamos a estar hablando de Star Trek y de esa joya maravillosa con factura latinoamericana, orgullo argentino que es el Eternauta. Pero bueno, antes de sumergirnos en esa nieve pues radioactiva y universos paralelos, cuéntanos, Dax, ¿cómo llegas tú al universo de Star Trek? Bueno, esto es bastante en el tiempo hacia atrás. Yo era joven, era muy joven y bueno, casi 12 años podría decir que tenía. Y bueno, estaba en la casa de mi abuela y en ese entonces había pocos canales. Y generalmente se quedaba de fondo la tele, ¿no? Y un día, un fin de semana, estaba yo ahí haciendo mi vida tranquila hasta que empezó una música. Y dije, ¿qué esto qué será? Me llamó la atención desde ya la música, que era muy bonita. Y decía, la nueva generación. Y yo, wow, ¿qué es esto? Y me quedé a ver el primer episodio, encuentro un Point y después la siguiente semana era otro episodio. Y me enganchó de entrada, no te puedo mentir, lo amé, fue amor a primera vista. Literalmente me enamoré de la franquicia con TNG. La idea de abordar el universo, de conocerlo, de los viajes, y que no era nada bélico, nada de guerra, nada de no sé, de ese estilo tan común, ¿no? De cuando se habla de ciencia ficción, sino esto era exploración. Era por el amor al conocimiento, a descubrir cosas maravillosas y nuevas y nobles. Acá atrás de cada estrella, cada planeta había una historia. Y eso es lo que amé de la franquicia. Qué casualidad, porque yo también llegué al universo de Star Trek y creo que muchos, he hablado con muchas personas, incluso lo hemos tocado aquí en el podcast, y muchos hemos llegado al universo de Star Trek a través de TNG. También fue ese el primer episodio que vi y me impactó muchísimo. Bueno, pero ahora que ya conoces mucho más y has, digamos, explorado el universo de Star Trek, ¿qué personaje o qué serie, aparte pues obviamente de TNG, fue como el que más te marcó? Yo creo que Abismo Espacial 9, o sea,
creo que todo el Trek clásico lo amo profundamente. Pero TNG tiene algo que no tiene las demás. Es como la dark o sea, dark por como oscura, ¿no? De la familia, la rara de la familia, la oveja negra de la familia. Aborda temas que de las demás series nunca abordó, nunca tocó. Uno de los temas centrales, creo yo, en Deep Space Nine es la religión. Y eso es algo que rehuía muchas veces las otras series, y acá lo afronta, lo abraza, lo agarra, lo desmenuza, habla de todo tipo de la fe, pero de todos los ángulos, de sectas, de la religión, de los malos líderes, de los buenos líderes religiosos, ¿no? Y de la obediencia de la gente a la fe, a veces fe ciega por una religión o por unos enviados celestiales. Es muy interesante ese abordaje, y además de que ha tenido personajes femeninos súper poderosos. Es que Deep Space Nine es increíble, y sus personajes femeninos están pero muy bien escritos. Vamos a abordarlo en otro episodio, porque de una vez les digo que vamos a tener a mi amiga Dax en otros episodios aquí. Pero bueno, yendo al tema que nos ocupa hoy, Dax, ¿te parece que Star Trek es optimista o también tiene momentos muy oscuros como los del Eternauta? Yo creo que sí, yo creo que tiene momentos muy oscuros, y creo que la mayoría se refleja, nos lo podemos ver en Abismo Espacial 9. Vemos cuando tenés que enfrentar, ¿no? Tu moralidad con los hechos reales. ¿Qué pesa más en una guerra? Cuando se está muriendo todos tus hombres en una guerra, y tenés que poner en juego tu honor y tu moralidad y todo lo que te criaron para hacer, ¿no? Y tenés a veces que echar todo eso a la basura por un bien mayor, como sacrificar tu alma por un bien mayor. Sí, es cierto, hablando de la guerra contra el dominio, es cierto. Bueno, Dax, pero ya entrando en materia, y aviso de spoilers para los que no se han visto el Eternauta, si no lo han hecho, dense una oportunidad, vayan, véanla, porque es maravilloso la serie, y también, si pueden leer la novela gráfica, también los animo a que lo hagan porque es preciosa. Pero bueno, Dax, para quienes aún no han tenido como la suerte de conocer esta historia, ¿cómo la contarías o cómo le contarías a nuestros oyentes de qué se trata, sin revelar obviamente demasiado, de qué se trata el Eternauta y qué fue lo que más te impactó? Porque sé que tú la leíste, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó al leerla? Y también pues al verla ya trasladada a una acción real. Creo que las cosas que más me impactó fue la filosofía, ¿no? De que siempre se tiene que luchar contra el mal. Al mal no se le va a ganar nunca, pero lo que se puede hacer es mantenerlo frenado. Siempre tiene que haber personas buenas luchando contra el mal. Es como una de las cosas fundamentales. La otra cosa fundamental es que no existen los héroes. Esos héroes superpoderosos como que hay en Marvel, como Superman, como Batman, como esos héroes, así no hay. Los héroes son los héroes colectivos, los héroes son la gente común que hace cosas para mejorar el mundo, y tienen que unirse para un bien mayor. ¿Y cómo le contarías tú a alguien que no se haya encontrado con ella, de qué se trata el Eternauta? El Eternauta se trata de gente común que un día está normal jugando las cartas con sus amigos, y de golpe empieza a caer nieve, y no es una nieve normal, porque en Buenos Aires no nieva por el clima y por su posición geográfica. Creo que ha nevado 2 veces en 100 años, de verdad. La última vez que nevó en Buenos Aires fue en el 2007. Y así que ya era algo raro, algo como demasiado loco, ¿no? En verano más encima una nieve. Pero resulta que esa nieve era una nieve tóxica que empieza a matar a la gente al contacto. Entonces la gente del barrio, la gente que sobrevive, se tiene que agrupar primero para sobrevivir a la nevada, porque ya después empiezas a saber lo que pasa cuando pasa tipo apocalipsis de este estilo, ¿no? Que ya te quedas sin luz, te quedas sin gas, te quedas sin comida, e ir a buscar comida, buscar refugio. Y esa es la primera etapa, porque el Eternauta va pasando en etapas. Una amenaza, después una amenaza mayor a esa, fue una amenaza mayor a esa, hasta enfrentarse con el enemigo, ¿no? Con uno de los enemigos mortales.
Dax, tú que leíste la historieta original, ¿cómo viviste el paso de lo que estaba plasmado allí en el papel a esta nueva versión de la serie? A mí en lo personal me encantó, porque siento que sigue siendo el Eternauta, sigue siendo la misma esencia, el mismo espíritu que se plasma en las hojas, es la misma que lo vemos en la serie, por más que sea otra época, porque la historieta ha inspirado, o todo lo ocurrido pasa en los años 50, 57 más o menos, 60, pero y en la serie pasa en el 2025, o sea, ahora, en estos momentos, pero la esencia es la misma. Los personajes van a tener que luchar, van a tener que unirse, van a tener que sacar lo mejor de sí mismos y dejar de lado los egoísmos y ser individualistas si quieren sobrevivir, porque nadie se salva solo. Correcto. No se trata de salvarse uno mismo y dejar que los demás, arréglense como puedan. Sí. Yo confieso que no leí la historia original. Cuando supe que iban a hacer esta adaptación, me pareció muy interesante la premisa y decidí no leerla. Realmente no conocía la existencia de ella. Decidí no leerla porque generalmente lo hago cuando sé que van a adaptar un libro, una novela, pues trato de leerlo, pero esta vez decidí no hacerlo y llegué pues con una visión totalmente virgen a la serie, porque quería como sorprenderme. Desde mi perspectiva como alguien que no ha leído el material original, creo que es una serie muy bien lograda, muy bien hecha, que pone el acento donde debe ser y que es en los personajes, que son el alma de esta historia, entiendo yo. Que son lo que hace que sea una historia que se escribió en los años 50, pero aún hoy sigue retumbando, como lo ha sido Star Trek. Entonces, pues realmente creo que ha sido maravillosa. No solamente es la historia y el guión, la adaptación, sino también la escenografía, todo, los actores, es de una muy buena manufactura. Dax, sí. El Eternauta habla de resistir desde lo colectivo, ¿no? Tú hablabas de esto, ¿no? De la primicia que es nadie se salva solo. ¿Crees que eso sigue teniendo sentido hoy en día? Casi más de 50 años después de haberse escrito El Eternauta. Yo creo que hoy en día se necesita más que nunca pensar de que no estamos solos y no nos podemos salvar solos. Más en mi país, que ahora hay como la política dice, o estamos como siendo llevados al individualismo, ¿no? Cada uno tiene que valerse por sí mismo. Y porque, vos estás solo y todo lo que hagas es tu problema o es tu... O sea, vos estás solo y haces lo que tengas que hacer, mientras no sea ilegal, ¿no? Pero no podías... Es como que no pidas ayuda, que está mal visto, o no... si triunfas son tus méritos, o sea, es muy individualista el ser humano hoy. Es lo que nos quieren vender, como que esa la forma de triunfar es solo. La forma de llegar es solo, pero yo creo que no es tan así, porque generalmente cuando ocurren cosas muy feas, muy malas, acá en Argentina, creo que en todas partes del mundo, se nota de que en realidad somos una especie que necesita estar en grupo para ayudarse. Pasa una catástrofe y están todos, no importa si conoces o no conoces a la persona, ayuda. Alguien necesita ayuda de gravedad, ahí está la gente, capaz nunca te van a conocer, pero van y te ayudan. Acá hace muy poco se inundó una ciudad que está cerca, que es Bahía Blanca, que está cerca de acá. Es de la provincia de Buenos Aires, pero dentro de todo creo que está a 5 horas de donde vivo yo. Y la gente de acá donaba colchones, ropa, a una ciudad que no conoce casi, o sea, no es que son tus amigos, es una ciudad vecina que necesita ayuda, así que de acá mandando cosas y de todo el país mandando cosas a esa ciudad para ayudar. Es que el espíritu de colaboración siempre va a estar. Accessing library computer data. Bitácora complementaria. El Eternauta, una historia revolucionaria para su época, publicada por primera vez en 1957 en la revista Hora Cero Semanal
se adelantó a su tiempo al mostrar una invasión extraterrestre enfrentada no por héroes clásicos, sino por personas comunes desde una Buenos Aires real y reconocible. Algo similar sucedió con Star Trek en 1966, que también rompió moldes, esta vez al imaginar un futuro donde la humanidad había superado muchas de sus divisiones apostando por la ciencia, la exploración y la cooperación entre especies como herramientas para enfrentar lo desconocido. Ambas obras, desde contextos muy distintos, usaron la ciencia ficción para hacernos pensar en nuestro presente. Y si la ciencia ficción no fuera solo una forma de escapar, sino una manera de prepararnos para construir juntos un futuro mejor. Dax, a mí me llama la atención que el Eternauta comienza con una nevada pues mortal que cae sobre Buenos Aires y desde allí despliega todo un relato de supervivencia, de invasión, de resistencia colectiva, como lo dices, que me hace pensar en todo el contexto de Star Trek, ¿no? De que esta obra, El Eternauta, nace en un contexto muy distinto al de Star Trek, que nace en plena Guerra Fría, el temor a la bomba atómica, y aunque El Eternauta se escribe en los años 50, nace en medio de un panorama político, especialmente en Argentina, que era la dictadura. Pero ambas obras, a pesar de esa diferencia, nos hablan de lo más profundo del ser humano, no solamente en cuanto a sus miedos, sino también en cuanto a su capacidad de solidaridad, ¿verdad? ¿Qué conexiones ves tú allí entre la visión de ese futuro, del peligro que vemos en el Eternauta y lo que nos plantea Star Trek? Bueno, yo creo que lo que podría entender o tener en común ambas es que entre todos son las dos optimistas a su manera. Star Trek es muy optimista, muy humanista, y muy de que el humano es bueno por naturaleza, y lo que lo complica un poco en su actitud es el medio en el que vive, la guerra, el hambre, las injusticias. Eso es lo que lo hace ser como malo al humano, pero en condiciones óptimas sería una buena persona. El Eternauta también muestra el optimismo, pero es un poco más trágico el optimismo del Eternauta, porque te habla de una batalla que no tiene fin nunca, pero que necesitas siempre ser buena persona. O sea, el bien siempre tiene que triunfar, siempre tenemos que pensar en el bien común, en el bien de todos. Porque las pocas veces que en el Eternauta, lo has visto en la serie, que la gente se ha cortado solo o ha intentado hacer cosas solo, le ha ido mal. Sobrevive el grupo, no sobrevive el individuo. Y con esa misma visión de que lo importante es el grupo y se sobrevive en grupo, fue que se formó la federación, uniendo a razas que antes eran enemigas prácticamente. Los andorianos, los telaritas, los vulcanos, los humanos no eran los mejores amigos del mundo, pero se unieron por un bien en común, porque supieron ver de que en la unión está la fuerza, y si querían ser fuertes tenían que estar unidos. Correcto, sí, y que se podía hacer más bien unidos que, digamos, separados, ¿no? El bien común, como dices tú. Algo que me llama mucho la atención comparando ambas obras es que en Star Trek muchas veces los personajes se enfrentan a lo desconocido pues sin perder su humanidad. ¿Tú crees que Juan Salvo, el protagonista del Eternauta, también representa eso de alguna manera? Yo creo que sí. Juan es una persona que a medida que va pasando el tiempo se hace más humano, porque primero empieza siendo medio egoísta, medio pensando solamente también en su grupo personal, en su manada, pero después ve como el mapa general de las cosas y se da cuenta de que necesita evitar que las cosas malas pasen para todos, no solamente para su grupo, y se convierte en ese líder que se necesita. A mí me llama muchísimo la atención es que tanto el Eternauta como Star Trek usan la ciencia ficción para enfrentar o para abordar temas
que son presentes en la sociedad actual, que en su momento lo fueron y siguen siéndolo hoy en día. Bueno, la ciencia ficción siempre ha sido así. La ciencia ficción siempre ha sido un espejo del presente. ¿Sí? Se utiliza como una herramienta para reflexionar, para criticar los problemas del presente, de debatir, ¿no? Hacer debate social, debate político, debate ético, utilizando un vehículo que puede ser un futuro alternativo, en este caso una invasión alienígena, ¿no? Yo vería el Eternauta como una metáfora de la opresión, pero también de la resistencia colectiva, ¿no? Es verdad, es que para mí es eso también. Para mí es eso, es la opresión de los poderosos sobre el pueblo, no sé, pero poderosos muy arriba, ¿me entendés? Los ellos, no cualquier poderoso. Estamos hablando de los que manejan los hilos de todo y que tienen al pueblo ahí a su merced. Y a veces se tiene que revelar el pueblo porque lo están matando, asfixiando. Ajá. Y las cosas se tienen que cambiar, y las veces se cambian por esto, porque se cansan de estar oprimidos y tienen que dar un paso adelante, ya sea en la política, la economía o cual fuere la opresión que se sufre. Sí, porque el Eternauta mira ese presente desde una mirada crítica, ¿no? Que en ese momento pues estaba influenciada por los golpes militares, la censura, la dictadura, porque de hecho el autor, que es Oesterheld, termina desaparecido, y sus hijas durante la última dictadura militar, ¿no? Y aunque decimos, no, Star Trek no es así, plantea de pronto una visión más futurista o más optimista, de todas maneras aborda temas que son conflictivos, ¿no? El racismo, el capitalismo, la guerra, la diplomacia, la invasión, que lo aborda, como lo has dicho, Deep Space Nine, ¿no? Deep Space Nine tiene lo más parecido a lo Eternauta de toda la franquicia. Esta fuerza poderosa que viene de otro cuadrante, que es el dominio. Estos seres como los cambiaformas, ¿no? Que tienen a los Vorta, que tienen a los Jem'Hadar, que van atacando y arruinando y colonizando y conquistando mundos, ¿no? Hasta llegar a enfrentarse con la Federación. Es muy parecido a ese enemigo, pero en el Eternauta ese enemigo no tiene nombre, no son los fundadores, son los ellos, y lo cósmico. Y es parecido porque también tiene a sus trabajadores, por así decirlo, que hacen su trabajo sucio. Sí, es cierto. Y aunque podríamos decir de pronto de que la visión de Gene Roddenberry plantea como una visión más optimista, una humanidad que ha superado sus guerras, digámoslo así, sus desigualdades para, como dices tú, unirse en la exploración del mundo o del universo. Pues sí muestra problemas que son contemporáneos, la opresión, la discriminación, incluso el peligro del poder desmedido, porque hemos tenido en Star Trek almirantes, hemos tenido dictadores, ¿sí? Y yo creo que es una visión optimista, pero no ingenua, porque plantea un futuro deseable si la humanidad aprende de sus errores, creo yo, y se apuesta por la colaboración, la empatía, la justicia, etcétera, pero sigue siendo una advertencia, como lo es toda la ciencia ficción, ¿verdad? Sí, bueno, Gene Roddenberry él decía que a las estrellas solamente se van a alcanzar cuando la humanidad vaya toda junta. O sea, la humanidad, si quiere alcanzar las estrellas, va a tener que ir junta, no es que va a ir los rusos primero, los estadounidenses después, o cada uno por su parte. A las estrellas se llega juntos. Ese era como el mensaje que siempre quiso dar él. Y también sí es una advertencia: si hacemos las cosas bien, vamos a poder ser como la flota estelar, como la Federación Planeta de Unidos. Si seguimos por este camino, vamos a terminar siendo el universo espejo. No vamos a hacer la flota estelar, vamos a hacer una sociedad que va a ir y conquistar y destruir todo lo hermoso del mundo. Correcto, sí.
Otra cosa que me llama muchísimo la atención haciendo la comparativa entre ambas obras es cómo entienden el heroísmo y el liderazgo, ¿no? En Star Trek vemos figuras fuertes al mando, tenemos un Capitán Picard, Janeway, Sisko, que guían con firmeza, también con sabiduría, que cometen errores, pero también son líderes que vale la pena seguir. Pero en el Eternauta el protagonismo no recae en una sola persona, aun cuando tenemos a Juan Solo, quien se convierte, y no vamos a decir porque no vamos a hacer demasiados spoilers, que se convierte en el Eternauta, sino en el grupo, ¿no? Es como un héroe colectivo, donde la supervivencia y la resistencia, como lo hemos mencionado, pues dependen de la cooperación más que de las decisiones individuales. Para mí Y ahí el se amor abre como, ajá, de ahí se abre como una es pregunta. fundamental. Ajá, sí señora. ¿Por qué? A ver, exploremos un poquito más Bien. eso. Bueno, yo creo que, bueno, en Star Trek nosotros tenemos la figura del líder indiscutible, que es el capitán, y está su equipo que le va y le asesora, porque él toma decisiones, pero de acuerdo a lo que el grupo le aconseja siempre, pero que él es la figura de autoridad máxima. En el Eternauta, Juan Salvo es el líder, por así decirlo, porque es es Juan Salvo, o sea, pero él no es el que toma muchas veces las decisiones más difíciles o hace los más grandes sacrificios. Él es el líder porque está en esa situación, porque él sabe cosas. Le tocó, sabe cosas, pero no es especial, no es un elegido de los dioses, no es que viene de otro planeta y es súper poderoso, no, él le tocó esa cuestión, pero él necesita a sus amigos, necesita a Favali, necesita a Lucas, necesita al grupo. Él no habría sobrevivido si no era por el grupo de la iglesia y por los chicos scouts. Y ahí tenés los más grandes sacrificios que se hacen, lo hicieron los chicos scouts, lo hizo el Rengo, que era un linchera que lavaba parabrisas en auto, que por unas monedas para sobrevivir, una monja, y el amor hacia el prójimo, a sacrificarse por el otro. O sea, capaz no sobrevivamos a esta nevada, pero por lo menos podemos hacer algo para que los demás sobrevivan, que el grupo sobreviva. Y en ese orden de ideas, ¿tú crees que en tiempos de crisis es más eficaz un liderazgo colectivo o uno centralizado como el que solemos ver en la flota estelar? Yo creo que porque también es diferente. Por ejemplo, si viene, por ejemplo, vamos a otra serie, a Lower Decks, viste que ellos son de segundo contacto, ¿verdad? Sí. Muchas veces la flota estelar no puede tomar partido por una guerra o por X cuestión que está pasando en un planeta, porque tienen las directivas, ¿no?, que impiden meterse. Entonces, ¿a quién le toca resistir y luchar? Le toca al pueblo, le toca a gente como Juan Salvo y sus amigos, a la gente del barrio sobrevivir a eso. Llega a haber una catástrofe como de Jakku, que una luna se estaba saliendo de su órbita. ¿Quiénes tienen que trabajar para evitar eso? O sea, si no está la flota estelar que los ayude, los científicos, la gente, unirse para evacuar o hacer algo, ¿no?, para sobrevivir. Yo creo que las dos son igualmente importantes, pero muchas veces la jerarquización no es funcional en ciertos momentos. En ciertos momentos de crisis, la gente no responde a un general, a un capitán, responde a un líder que sale de entre ellos. Así que yo creo que en una crisis Juan Salvo es mucho más eficiente que un capitán Picard. Depende, ¿no? Yo creo que depende del tipo de crisis. Exactamente, depende del tipo de crisis. A veces se va a necesitar un diplomático. En el Eternauta no se necesitan diplomáticos, porque no se puede negociar contra el odio cósmico. Es cierto, es cierto. Y hablando del odio cósmico, tanto en el Eternauta como en Star Trek, las amenazas externas son como muy importantes, nos juegan como un papel crucial, no solamente como antagonistas que ponen en peligro a los protagonistas, sino, creo yo, como metáforas de fuerzas más amplias y más complejas que afectan a la sociedad, ¿no? En el Eternauta, la nieve mortal, los invasores representan la opresión política, la censura, la muerte invisible. Esa amenaza externa
es una metáfora, en este caso bajo un régimen autoritario, ¿no? Que era el que vivía Argentina, y mencionaste el lavado del cerebro, ¿verdad? Claro, porque se dio en el Eternauta, se dio antes, se da cuando hay una dictadura gobernando tu país y tenés en la escuela libritos que te dicen: el amado líder hace esto por tu bien, amar al amado líder. Si ustedes saben de subversivos, si sospechan que tus papás son subversivos o tus vecinos son subversivos, hay que denunciarlos, son malas personas. Y bueno, todo ese lavado que viene desde la escuela o de donde viene, ¿no? De que el otro es el enemigo, porque el otro es un peligro para la patria. Pero también se da hoy en día cuando vos ves a influencers diciendo: tenés que comprar este maquillaje que te va a dejar la cara como porcelana, y hay niñas de 10 años usando maquillaje o usando skincare para mejorar su piel, y decime cómo se puede mejorar la piel de una niña, ¿no? O sea, no es imposible. Exacto. No hay nada, no hay una piel más sana que esa, y es como y usando maquillaje o productos de belleza. Tenés que comprarte esto porque así vas a ser feliz. Comprá, que la felicidad está en comprar, que es la nueva forma de lavar el cerebro de las personas. Los medios ahora, TikTok, las redes. Exactamente. Sí, sí. Y hablando de Star Trek, pues tenemos los Borg, el dominio que tú lo mencionaste, que confrontan pues desafíos que van más allá de lo físico, ¿no? Como de pronto lo vemos en el Eternauta, ¿no? Pero donde se pone a prueba la libertad, la identidad. Y ambas obras, creo yo, nos hacen cuestionar pues las amenazas que acechan a la humanidad. ¿Crees que la nieve y los invasores en el Eternauta funcionan como una representación de esas dictaduras y del control social? Ya hablando más a nivel político, sin mencionar aquí nombres, por favor. Sí, a ver, sí, la respuesta es sí, porque, o sea, tenemos la nieve, tenemos diferentes otras cosas más que van a pasar, pero obviamente que sí, que es una metáfora política, esta nieve que cae y que mata a la gente, ¿no? Y después lo otro que viene son formas de muy solapadas de hablar sobre los problemas de la política autoritaria, porque Argentina en los años 30 también tuvo un golpe de estado, también tuvo una dictadura. Argentina pasó por 6 dictaduras, no por una. La última fue la más terrible, pero fueron 6. Así Dios que mío. De eso Osterge sabía un montón. Él sabía un montón de eso porque obviamente era un hombre que leía mucho, estudiaba mucho, y la historia fue muy reciente para él. Y después le tocó a él vivirla. Sí, sí, es cierto. Y pienso yo, ya yendo al universo de Star Trek, ¿no? Viendo cómo, por ejemplo, hablando de los Borg, ¿no? Que buscan asimilar a las personas, pero también en el Eternauta tenemos a los ellos, ¿no? Que son esas figuras de poder controladoras, esas entidades ocultas, ¿no? Que no podemos ver, que arrastran a la humanidad hacia la sumisión, ¿no? Que podríamos decir que podría ser el sistema, la estructura de poder que oprime sin ser, pues, como identificable fácilmente. Porque uno sabe quién es el que maneja. Ya llega un momento que uno empieza a especular y a hacer teorías paranoicas. ¿Quién será el que controla el mundo? Dicen que hay una familia que es la familia más poderosa del mundo, que controla todo, que controla bancos, que controla gobiernos, y quién controla a quién. Y ya llega un momento que, viste, que vos pensás, o sea, ¿esto quién lo está manejando? Este mundo loco. Ajá, pienso en el dominio, ¿no? En los cambiaformas que son capaces de suplantar en el universo Trek cualquier ser vivo, ¿no? Literalmente son enemigos que no vemos, porque pueden infiltrarse y manipular desde dentro. Porque puede ser tu amigo, tu papá, tu hermano, tu novia, puede ser cualquiera que está ahí con vos, trabajando con vos al lado, y es un espía y escucha todo lo que vos decís y ve todo lo que vos ves, y está ahí como espía, y vos hablando con él lo más pancho, como pasó con Julian. ¿Cuánto tiempo estuvo el falso Julian como médico en la estación? ¿Cuánto tiempo estuvo Julian preso en una cárcel y nadie se dio cuenta porque estaba él ahí, lo miraban todos los días? Es lo mismo que pasa con los hombres robot, que los mandan con su gente para que sean los ojos y los oídos de las manos. A mí me parece tremendo en el dominio con los cambiaformas, porque ellos
pueden generar paranoia, ¿no? Desconfianza, amenazar incluso la identidad de las instituciones. Entonces, yo creo que ambas obras, tanto Star Trek como El Eternauta, nos hablan de eso, ¿no? Del enemigo que no vemos. Que en Star Trek podríamos decir es cualquier entidad o fuerza que actúa desde las sombras, ¿no? Infiltrada o disfrazada. Y la serie juega muchas veces con esa idea, ¿no? Los ideales de la Federación enfrentándose a poderes ocultos, y pienso en ese capítulo que nunca más se volvió a desarrollar esa idea. ¿Recuerdas en TNG estos seres que son como unos bichos, ajá? Sí, ¿cómo se llamaba el capítulo? Conspiración. Ajá. El capítulo se llama Conspiración, sí, que eran los bichitos que se metían por los oídos y que usaban a la gente como marionetas. Uh-huh. Y que se habían infiltrado a todo nivel, ¿no? Se habían infiltrado, de hecho, en toda la cúpula de la flota estelar, ¿no? Esos eran como unos parásitos alienígenas. Claro, y eso fue lo que hicieron sospechar a algunos capitanes, porque decían, pero ¿cómo se hizo almirante? O sea, qué raro que sea almirante, le falta mucho mérito para ser almirante. Y eso levantó la sospecha y empezaron a reunirse unos poquitos para decir, che, está pasando algo raro. Acá pasa algo muy raro. Pero sí, se metían en los lugares más poderosos de la flota estelar para tener el control de ella. Sí. De verdad que a mí me parece muy impresionante, porque ambas universos, llamémoslo así, tratan esto, ¿no? Y para mí lo que me parece como más siniestro de los sellos en El Eternauta es que no los vemos nunca. Sabemos que son el poder detrás de, ¿sí? Pero están manipulando todo, las instituciones, los medios, la economía, la gente, infiltrándose, y así lo están haciendo también estos parásitos en TNG, en Conspiración, ¿no? Solo hay como signos sutiles de un comportamiento como extraño, pero al final cuando se revela, pues la verdad ya han hecho mucho daño, ¿no? Sí, totalmente. Y es que no podés distinguirlos, y ahí está el grave peligro, yo creo, por eso son tan peligrosos, porque pueden pasar fácilmente como cualquiera. No tienen un cartel que diga enemigo, cuidado con peligroso. Es tu amigo, es tu vecino. Bueno, después de analizar esas como amenazas externas, yo quisiera que nos detuviéramos como en otro aspecto que me parece muy interesante en ambas obras, y es la tecnología, ¿no? Ambas historias están marcadas por los inventos, las naves, porque pues en Star Trek obviamente hay mucho más tecnología. De hecho, la franquicia misma se adelantó a muchas cosas que hoy existen, y digamos en cierta manera profetizó la existencia de artefactos que hoy utilizamos. Y en El Eternauta pues tenemos esto que utilizan los otros para controlar, etcétera, ¿no? Pero ni la nave Enterprise, ni la tecnología en Star Trek, ni los refugios improvisados del Eternauta, digamos, lo garantizan como la salvación. Lo que realmente hace la diferencia es la humanidad, la capacidad de colaborar, de tomar decisiones éticas, de no perder la esperanza, incluso en medio del desastre, diría. No. ¿Qué crees tú en cuanto al ingenio y la colaboración cuando la tecnología falla o es insuficiente? ¿Qué momento te ha impactado más en ese sentido, leyendo El Eternauta o viendo de pronto la serie, cuando la tecnología de verdad ya no podemos depender de ella? No, porque todo se apaga, no podemos depender del teléfono, no podemos depender del internet, sino de nosotros mismos, de el otro, de la comunidad. Es muy loco pensar que no tengamos internet. Yo creo que y tener que usar mapas. Hoy en día nadie sabe leer mapas. Y yo creo que ese sería un desastre, porque estamos acostumbrados a, bueno, yo no sé usar el GPS, siempre me pierdo con el GPS, pero la gente lo usa. Y además donde yo vivo no necesito GPS. Pero la inventiva, tener que saber, bueno, yo no tengo internet, ya no tengo los autos modernos ya no me sirven, y si no sé arreglar las cosas, no soy alguien que se dé maña con la mecánica, complicado. O sea, tenés que tener un ingenio bastante desarrollado para sobrevivir en el apocalipsis.
conocimientos tenés que tener, muchos conocimientos prácticos. Ujú. Sí, es El cierto. agua, ¿cómo vamos a hacer para tomar agua? El agua está bien, está mal, tenemos que filtrarla. Si no tenemos filtro, ¿cómo hacemos un filtro para que esa agua sea bebible? O sea, tenés que tener como mucha cancha para sobrevivir. Ujú, sí, es cierto. Y lo hemos visto en Star Trek. Por ejemplo, recuerdo este episodio de TNG Desastre, donde no sé si recuerdas que la nave sufre como una falla catastrófica, los sistemas dejan de funcionar, todo lo que es automático y todos los miembros del equipo, incluso hasta Troy, deben pues como resolver los problemas sin la ayuda de la tecnología, ¿no? Que no es digamos, lo común, porque siempre tienen a la computadora, siempre está Se allí, le pues, resuelve digamos, todo. la Si le mandas tecnología. a todo. Y le decía a la computadora, Exactamente. bueno, decime qué planeta tienen tal elemento, qué planeta va, y Ajá, la computadora dice, bueno, hay 5 planetas que tienen tal minerales o tal elemento, y no sé, está a tal distancia, y es como era re fácil, jugaban re fácil siempre. Pero una vez que te eh, falla la tecnología, tenés que valértela a ver qué sabes hacer si no tenés tecnología. ¿Podés hacer mm, algo o sos totalmente exactamente. dependiente de ella? Yo creo que ese es un problema que tenemos en la actualidad. Creo que nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología. Mira nomás lo que pasó cuando hubo el apagón en Europa, ¿no? Si no había sistemas, no había trenes, no había internet. Sí. Y yo digo, Mm. ¿estaríamos realmente preparados? ¿Estamos listos para eso? Es realmente a mí Yo digo me preocupa. yo creo que nosotros los latinos sí, los sudamericanos sí, ¿Sí? nos damos mañas para muchas cosas. Yo creo que los Sí. europeos no, porque yo creo que están muy acostumbrados a una vida mucho más fácil que la nuestra. Eh, Es cierto. yo creo que nosotros podríamos sobrevivir un poco mejor. No te digo, wow, qué sobrevivientes, ¿no? Pero creo que tendríamos mañas como para Al sobrevivir. menos unos días más. Sí, yo digo que si pasan muchos días, pues la gente creo que incluso empezaríamos a sacar una olla fuera de nuestra comuna y a quemarlo, aunque fuese las tablas de la cama, pues para hacer una fogata y entre todos cocinar, creo yo. Sí. No, es que se encuentra la forma. Uno piensa y encuentra. Lo importante es sobrevivir y, por ejemplo, buscar agua. Bueno, busquen agua, pongan Ujú, recipientes limpios y que si llega a llover, ahí hay agua para lavar sí, la ropa o para cocinar o para lo que sea. sí, es Cuidar cierto. el agua que hay en los tanques. Uno busca, siempre va a buscar la forma. Yo tengo fe en eso. Sí, Más sí, sí. nosotros. Bueno, sí tienes razón. Qué pena con nuestros oyentes de otras naciones del hemisferio norte o del otro lado del charco. Nos disculpan. Pero bueno, sí. No va con maldad, chicos, pero es No, no es que con creo que maldad. nosotros sabemos sobrevivir un poquito mejor, porque nos ha tocado siempre bailar con la más fea. Sí, 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 nos ha tocado alumbrarnos con velas y a veces Mm. durante días. Bueno, Dax, ya para ir como cerrando, para mí el Eternauta y Star Trek se parecen. Creo que están, digamos, de una manera u otra, son dos obras maravillosas que tienen, digamos, una idea que late muy fuerte en ambas historias. Creo yo que es Nadie se salva solo. Porque en el Sí, Eternauta obviamente describe su relato, pero creo que conecta profundamente con el espíritu de la Federación, donde la exploración, la diplomacia, la supervivencia, pues dependen del trabajo en equipo, la empatía, la cooperación entre especies, que es el mensaje que nos da Star Trek. Y yo creo que ambas obras nos recuerdan que frente a cualquier tormenta, cualquier problema que haya, ya sea una nieve mortal, un dilema intergaláctico, pues la clave no está como en los héroes solitarios, ¿no? Sino en los lazos que nosotros tejemos con los demás, ¿no? Porque la ciencia ficción al final habla del presente, ¿no? Y habla de nosotros. ¿Crees tú, Dax, que en nuestra sociedad actual estamos más cerca del aislamiento o quizás poco a poco vamos acercándonos a ese ideal de comunidad que proponen ambas obras? es complicado, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica creo que somos muy sociables. Ujú, O sea, capaz no nos veamos con nuestros amigos todos los viernes o toda la semana, pero estamos en contacto. Eh, ajá, no, creo que tenemos algo mucho más, un poquito más social. Pero hay sociedades hoy en día que, por ejemplo, si nada más lejos,
en Asia, en lo que es capaz Corea, Japón, que se sabe más. Hay personas que no salen nunca de la casa, que se aislaron totalmente de la sociedad, trabajan en la casa, home office, piden todo lo que necesiten por online, las cosas las compras, les llegan a la casa y no salen, no quieren ver gente, se aislaron totalmente. También por el estrés, porque el trabajo cada vez lo hace más estresante, cada vez pasa más tiempo en el trabajo y menos calidad de vida, menos tiempo con la familia, menos tiempo con los amigos, y ya no tienes tiempo de nada, y así que llega un momento que la gente entra en crisis. Sí, es cierto. Yo creo que lo que debemos cuestionarnos y la pregunta para nosotras, la pregunta retórica para mí, para nuestros oyentes es, pues de pronto cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tipo de futuro estamos ayudando a construir y qué tanto estamos ayudando a construir comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto estamos ayudando a que esa solidaridad, cuánto estamos siendo solidarios y ayudando a que la comunidad se fortalezca, el bien común? Y que cada día, pues digamos, esa comunidad sea más fuerte para que pueda resistir lo que venga. Lo vimos cuando vino la pandemia y no sabemos qué otras cosas pues nos dispare el futuro, ¿verdad? Sí, no sabemos, es verdad, eso no sabemos si va a haber otra enfermedad de estas raras, locas, que nos hagan encerrarnos otros 2 años en nuestras casas, o quién sabe lo que pase, ¿no? Pero por eso tenemos que aprender a ser empáticos y ayudar en lo que se pueda. Y tenemos que, bueno, vamos al supermercado a llevarnos todo, o sea, pensemos que hay gente detrás que también va a necesitar lo mismo que necesitamos nosotros. Y que no suban el alcohol 20 veces más porque ahora es urgente y que todos necesitan alcohol, como hacían en la pandemia, que a nosotros dimos barbijo, los tapabocas, salían 50 centavos y después estaban 100, porque bueno, ahora es urgente, todos necesitan, ¿viste? Esa viveza, ¿no? Malsana de aprovecharse de las crisis. Exactamente, sí. Bueno, Dax, ya estamos llegando al final. Gracias por compartir este viaje. Podríamos llamarlo un viaje entre tormentas blancas y galaxias lejanas. Sí, la nieve nos llevó a una galaxia muy lejana. Ajá, entre la nieve y la galaxia, sí, exactamente. Ha sido un placer, Dax, tenerte a bordo y yo sé que no sé, es la última vez, porque siempre vas a ser bienvenida a este puente de mando. Muchísimas gracias, pues, por haberte pasado por aquí y haber compartido este momento y tu conocimiento del Eternauta, de esa obra tan magnífica que es el Eternauta. Gracias por invitarme, es un honor estar con vos, me encanta hablar, pasar tiempo con vos, disfruto mucho las charlas y gracias por invitarme. Y a ustedes, tripulación querida, pues gracias por acompañarnos una vez más en esta travesía. Recuerden que allá afuera y aquí mismo siempre hay algo por descubrir y siempre tenemos algo por mejorar y por cambiar desde nuestras decisiones. Nos escuchamos en la próxima emisión de Frecuencia Trek. Hasta entonces, larga vida y prosperidad. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 2415.87. Desde las tormentas de nieve porteñas hasta las tormentas espaciales en el cuadrante Delta, la ciencia ficción nos recuerda que incluso en medio del caos, la humanidad puede resistir, puede imaginar y puede construir futuro. Ya sea con un rifle sónico o un tricorder, la esperanza siempre encuentra su camino. En un mundo donde a menudo nos vemos atrapados por la tecnología y la individualidad, podemos aprender de las lecciones de comunidad y resistencia que nos ofrecen el Eternauta y Star Trek. Computadora. Fin del registro. Program complete.